Hola, bienvenidos a Exploradores de Enigmas. Los invito una vez más que compartamos juntos este nuevo viaje hacia los misterios e enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, trataremos un tema referente a una pregunta bastante existencial, diría yo, y que es: ¿evolucionamos o nos evolucionaron? Este será un análisis sobre la posibilidad de que haya habido una mano extra en nuestro corto salto evolutivo de ser simios a Homo sapiens sapiens. Como todo tema o problema a analizar, siempre tiene una explicación. Todo, absolutamente todo, es posible de explicarlo por medio de lo único y lo más supremo que posee el ser humano, y que es el uso de la razón, en base a una conciencia elevada, por supuesto, porque la razón no sirve de nada si detrás de ella existe una conciencia que sigue a ras del suelo. Desde mi punto de vista, como primer esbozo perceptivo, digo que el cuerpo humano es una máquina excelentemente diseñada por la naturaleza y la selección natural. Y si me preguntan, ¿y si en algún momento en el que éramos simios avanzados, una cierta mano extra reunió varias virtudes de otros animales de la tierra y también de parte de esa propia mano extra, y a todas esas virtudes las colocó dentro de nosotros, de ese momento Homo sapiens sapiens en evolución? Y desde mi perspectiva respondo que es posible, porque existen muchas cosas que se explican, pero esas cosas se explican dentro de un tiempo evolutivo mucho menor que en el tiempo evolutivo de las demás especies del planeta Tierra. Es decir que para que exista un punto de inflexión evolutivo, por ejemplo, en la especie de los simios denominados bonobos, y como acotación al margen siempre expreso lo mismo, que estos simios bonobos serán los nuevos seres humanos dentro de miles o millones de años. No creo millones, pero bueno, cerca, cientos de miles de años. Serán los nuevos seres humanos. Investiguen por ustedes mismos quienes no conozcan a esta especie de simios avanzados. Normalmente ese punto de inflexión evolutivo conlleva millones de años, pero nuestra especie humana homínida, de ser un simio o simio avanzado a pasar a ser lo que hoy somos, solamente ha sido un evento que sucedió en un cuarto de millón de años, y dicho tiempo evolutivo sospechosamente corto no daría lugar a puntos de inflexión evolutivos, a menos que hubiera ocurrido algo en ese corto trayecto que lo haya causado, y ese algo es el gran eslabón perdido. Y como podemos darnos cuenta, ese algo, ese eslabón perdido, se corresponde con el propio método científico, el cual no podría estar demostrando hasta estos momentos el verdadero origen del Homo sapiens sapiens o el ser humano actual. No solamente los eslabones perdidos se encuentran dentro de las especies y en sus puntos de inflexión evolutivos, y es más, creo que en las demás especies no hay eslabones perdidos, debido a que sus correspondientes tiempos evolutivos se desarrollaron en el lapso de millones de años. Y no así en un cuarto de millón, pero al analizar nuestra especie, el eslabón perdido, creo yo que
se encuentra en el propio método científico, es decir, que dicho método científico destinado a responder a la pregunta ¿de dónde venimos?, sus normas constitutivas y sus procedimientos y metodologías no han madurado lo suficiente, porque, como sabemos, el método científico se corresponde lisa y llanamente a una expresión más de la mente humana y, por ende, pasible de ser imperfecta y perfeccionada, ¿no? No ha madurado lo suficiente, les decía, como para darle una explicación a esa muy rápida evolución humana de pasar de ser un simio evolucionado al estilo bonobos o chimpancés a pasar a ser lo que hoy somos en solamente unos 250.000 años, un cuarto de millón de años. Y este punto de inflexión evolutivo, muy corto temporalmente hablando en comparación con todos los demás tiempos evolutivos, no se repite en las demás especies, porque los monos siguen siendo monos desde hace millones de años. Las hormigas, los mosquitos, las arañas, los roedores, todos han presentado cambios significativamente, digamos, imperceptibles o cambios nada significativos desde hace millones de años atrás, y cientos de esas especies han estado encerradas, han sido encontradas en las piedras de ámbar, y vemos que un mosquito de hace 60 millones de años atrás es el mismo mosquito que hoy en día, que nos molesta hoy en día. Pero ¿por qué el hombre en un cuarto de un millón de años, en 250.000 años, pasó a ser de un simio a lo que somos hoy? Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué el ser humano ha presentado un cambio significativo tal que roza con el escepticismo hacia el método científico aplicado para dar respuestas a aquella pregunta existencial de dónde venimos? Pues aquí veo que la ciencia posee la posta del eslabón perdido, o bien no la posee. Y una parte muy pequeña del mundo científico sabe la verdad de que ha sucedido algo al estilo la película Prometeo, por ejemplo, o bien por la acción de los tan conocidos Anunnaki, que nos intervinieron genéticamente de manera tal de mejorarnos para hacernos a su imagen y a su semejanza, para que podamos ayudarlos en su estadía en este planeta. Pero si la sociedad se enterara de este tema a gran escala, digo, sería un gran golpe negativo hacia las religiones y por ende a la economía global y por ende al control de la población, porque quien no piensa debido al dogma es controlable, pero quien piensa porque se liberó del dogma no lo es. Y imagínense que todo el mundo se enterara de que provenimos de los simios en parte y de una raza extraterrestre por la otra parte, con lo que sucedería aquel gran golpe negativo del que me refería antes. Y por esto último, siempre me he preguntado, ¿por qué tenemos tantas enfermedades siendo que evolucionamos supuestamente en este planeta? ¿Por qué el sol es tan dañino para nuestro cuerpo si nos exponemos demasiado a él? Ya que pareciera que provenimos o evolucionamos, o bien tenemos el ADN que se corresponde con seres que evolucionaron en un planeta con menos incidencia solar.
muchas personas han quedado parcialmente ciegas, muchas han muerto por demasiada exposición solar, otras personas han contraído cáncer de piel debido a lo mismo. Entonces, si evolucionamos desde un átomo hacia una célula y de una célula hacia un organismo un poco más complejo, y desde allí la complejidad de dicho organismo nos hizo ser lo que hoy somos, todo ese trayecto bajo el mismo sol, entonces, ¿por qué el sol es tan dañino para nosotros si evolucionamos bajo su radiación lumínica y no lumínica? Todos en esta tierra deberíamos ser de piel oscura, pienso yo, con mucha melanina, con ojos negros o marrones, con pelo muy oscuro, si es que evolucionamos de la misma manera que las demás especies. Pero no, porque existen también las personas de color amarillento, las personas de color blancuzco, de color pálido o albino, y con ojos que van desde el amarillento, el color miel, el verde, el celeste, etc. Y con cabello que varía entre el blanco y el amarillento, claro y oscuro, por lo que esto último se corresponde con una evolución bajo un sol que nos obliga a que nuestra esencia corpórea externa se proteja en todo sentido por medio de la melanina, obligándonos a oscurecer nuestra piel, a hacernos los ojos de color oscuro. Y a lo mismo para el cabello, desde mi punto de vista tendríamos doble ADN, es decir, ADN propio de este planeta y ADN propio de seres que evolucionaron a la luz de un sol más lejano que una unidad astronómica que es la distancia del Sol a la Tierra. Tendríamos parte de nuestro ADN de seres que evolucionaron más lejos de su Sol que nosotros del nuestro. Y por ello nuestra debilidad no necesariamente mortal hacia nuestro Sol. Por otro lado, si evolucionamos junto a los virus, bacterias y hongos de este planeta, no deberíamos enfermarnos de nada que provenga de aquellos, al igual que los demás animales de este planeta. Un simio, ¿tiene las infernales enfermedades que tenemos nosotros los humanos? Creería que no. Y ninguna otra especie creería que las tiene, porque son especies que no habrían sido alteradas genéticamente en su muy larga evolución, con puntos de inflexión de millones de años. Por lo tanto, el tiempo suficiente como para que aquellos virus, bacterias y hongos y demás patógenos que les causen daño alguno, y a la vez su interacción durante los eones de tiempo, los fortalezcan e inmunicen. Y hay muchas dudas más a este respecto, porque si descendemos de los simios, ¿por qué no tenemos pelo en todo el cuerpo por igual? Bueno, alguien dirá por allí que tenemos pelo o tenemos poco pelo, no tenemos pelo porque el cuerpo se ha acostumbrado a los abrigos que el hombre primitivo comenzó a utilizar al momento de que fue consciente de lo que era el frío. Pero en aquel tiempo, cuando el hombre supuestamente era un simio y tenía un gran grueso pelaje por todo el cuerpo, yo me pregunto, ¿por qué se le ocurrió abrigarse si tenía el pelo en todo su cuerpo? El hombre se abriga en el momento de que el pelo no lo tiene más, o lo tiene en menor cantidad y calidad, ¿no? Y eso supuestamente ocurrió en 1/4 de años. Es decir, en un tiempo evolutivo extremadamente corto como para esperar a que seamos
una especie que carece de pelo en casi todo su cuerpo. Otra duda, porque, digamos, ¿por qué hay personas de piel blanca si el sol indica que debemos ser de piel oscura repleta de melanina? Esta pregunta la dejo nuevamente, la repito porque es lo que hablaba anteriormente. Y la respuesta, bueno, es porque desde mi punto de vista no deberían existir las personas de piel blanca directamente, y menos que menos de ojos celestes o verdes, porque creo que no existen antepasados con estas características, tal y como lo mencionaba anteriormente. Y me pareció necesario reiterarlo en este momento para recordar lo que dije un momento atrás. Podemos aceptar que nuestro neocórtex, la parte superior de nuestro cerebro, lo que nos hace Homo sapiens sapiens, lo que nos hace seres humanos con conciencia de su existencia, dicho neocórtex podríamos aceptar que creció de manera inconcebible solamente en el lapso de 1/4 millón de años, porque supuestamente en ese lapso nos dedicamos a cocinar la carne cruda y con ello ciertas proteínas actuaron de poderosos neurogeneradores, con lo que ellos ocasionaron un aumento considerable de nuestra capacidad craneal primero y cerebral luego, o casi las dos al mismo tiempo, ¿no? Una dependiendo de la otra, como causa de lo anterior. Pero en solo 250.000 años nuestros huesos craneales se modificaron tanto y de tal manera como para alojar a un gran cerebro evolucionado y con conciencia. Y todo lo que sabemos a este respecto, me cuesta creer en que hubo únicamente evolución darwiniana, aclarando que Darwin es otro de mis ídolos, no lo voy a negar, pero como a todo humano o primate avanzado, pudo habérsele pasado algo por alto a Darwin, o bien no se le pasó nada por alto, pero debió posiblemente esconder algunas cosas, debido a que, como decía anteriormente, si liberas una cierta verdad a las masas y lo haces de golpe y porrazo, ¿no? Las masas podrían volverse caóticas y causarían efectos dominó negativos por todos lados. Por un lado, es lo correcto informar al mundo de todo lo que sucede con lujo de detalles, pero cuando exista una mínima posibilidad de que un suceso, ya sea de antaño o del presente, pudiese llegar a alterar el orden de las masas, y con esto aquellos efectos dominó que nombré antes pudiesen llegar a causar hasta la propia extinción de la raza humana por obra de sus propias manos, es aquí, en este punto, en donde la información conocida por unos pocos debe ser guardada, pero soltada a la población a cuentagotas, es decir, por ejemplo, de manera velada y a través de los llamados, por ejemplo, teóricos de la conspiración, como si la humanidad no ha co-inspirado toda la vida, ¿no es cierto? Y ahora a los teóricos de la conspiración le dicen, es como si fuera un sinónimo de mentirosos, pero el ser humano ha conspirado toda la vida, en pequeñas proporciones o en proporciones globales. Digamos, esa liberación de información, liberada a través de páginas web, de los teóricos de conspiración, que no representan a los medios de comunicación oficiales,
programas radiales independientes, etcétera, etcétera. Y con esto se va inyectando de a poco cierta idea o concepto o ciertos conocimientos en la mente colectiva, la cual los irá absorbiendo de a poco, para que cuando se enteren de la gran verdad de manera oficial, no salgan espantados, corriendo como meros animales, de un lado para el otro y haciendo desastres, tendientes a que dichos desastres se tornen en su propia contra, ¿no? En contra de la propia especie humana. Bueno, como conclusión, lo que mi conciencia me ha aprobado como mi verdad, quiero aclarar, luego de intuiciones y deducciones múltiples, el trabajo que lleva años, y no así lo que dura este punto de vista, ¿no? Es que dudo de que el ser humano sea un producto pura y exclusivamente de este planeta, porque simplemente no tiene lógica. Y cuando la lógica falla, porque las premisas son dudosas, las conclusiones a las que arribemos también tendrán su manto de dudas. Muy bien, exploradores de enigmas, una vez más muy agradecido por acompañarme o acompañarnos entre todos en este nuevo viaje a los misterios y enigmas, en este caso de los mundos internos en relación a nuestro mundo externo. Les agradeceré darle like a este programa, suscribirse si les ha gustado, compartirlo en sus redes sociales, darle una mirada aquí abajo en la descripción de este video y de los demás videos. Tengo links a otros canales de YouTube, links a 10 libros que voy publicando en Amazon, música que hago hace 10 años y otros links de interés. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo viaje hacia los misterios y enigmas de otros mundos. Chao.